forma parte de un ciclo natural global del clima, conocida como el Niño Oscilación del Sur, o por sus siglas ENOS. Este ciclo consta de dos extremos, una fase cálida conocida como el Niño y una fase fría conocida como la Niña. Produce un enfriamiento a gran escala de la temperatura de la superficie del océano, en las partes central y oriental del Pacífico ecuatorial, además de otros cambios en la circulación atmosférica tropical. Puede producir fuertes vientos, precipitaciones y un aumento de la presión. Un aumento de la presión frente a Sudamérica significa que los vientos alisios ecuatoriales son más intensos y ayuda al afloramiento, aguas más frías en la costa de América del Sur. Esto aumenta la probabilidad de que se manifieste el fenómeno de la Niña frente a Perú. El fenómeno de la Niña se divide en 4 fases. La primera es el preludio al fenómeno de la Niña. Es la terminación del fenómeno del Niño Oscilación del Sur. La segunda fase es el inicio del fenómeno de la Niña, que se caracteriza por un fortalecimiento de los vientos alisios que confluyen en la zona de convergencia intertropical y un desplazamiento más temprano de esta hacia el norte de su posición habitual, junto con un aumento de la convección en el Océano Pacífico, al oeste del meridiano de 180 grados, donde la temperatura del agua superficial del océano sube de su valor habitual, que es entre los 28 y 29 grados Celsius. La tercera fase es el desarrollo del fenómeno de la Niña, y la última y cuarta fase es la maduración, que es el final del evento de la Niña, y ocurre después de que la intensidad de los vientos alisios ha regresado a su estado normal. En las condiciones normales del Océano Pacífico hay un flujo de viento que va de América hacia Australia y arrastra el agua cuando se mueve por el mar haciendo fricción. El agua con el aire se ven en contacto calentándose, quedando todo el calor en el lado de Australia. El aire caliente, por otro lado, produce una baja presión, formándose el viento ascendente con nubes y precipitaciones. Por otro lado, la termoclina, que es el límite entre el agua caliente y el agua fría, del lado de Australia se profundiza, mientras que del lado de Sudamérica la termoclina sube. Esto quiere decir que hay aguas frías más cerca de la superficie. Para que el fenómeno de la Niña suceda, el Océano Pacífico tropical debe permanecer con temperaturas de sus aguas por debajo de los menos 0.5 grados Celsius durante al menos 5 meses consecutivos, situación que debe ser favorecida o acoplada a lo que suceda con los vientos y otros elementos de la atmósfera. Tiene lugar cuando existe un régimen de vientos alisios fuertes desde el oeste. Las temperaturas ecuatoriales disminuyen y comienza la fase fría. Bajo las condiciones de la Niña, se fortalecen los vientos del este en el Pacífico tropical por encima de lo normal. Por lo tanto, la corriente ascendente de aguas frías se encuentra más cerca de la superficie que en condiciones normales. En la costa suramericana hace que la temperatura superficial del mar presente valores por debajo de lo normal. El fortalecimiento de los vientos del este conlleva que se acumule más agua sobre la zona oeste, lo que ocasiona que el nivel del mar registre valores por encima de lo usual, mientras que sobre la zona oriental se empiezan a presentar niveles bajos del mar. El nombre de la Niña es más reciente que el Niño y se usa únicamente para describir las condiciones opuestas a las del Niño. Algunos nombres menos usados son el Viejo o el Antiniño. El fenómeno de la Niña está representado por aguas frías sobre el Océano Pacífico. El viento alisio es muy fuerte, empujando el agua hacia Australia. El empuje de esta agua provoca que se caliente el agua sobre Australia, que sea más caliente de lo normal y que sobre Sudamérica y el centro del Pacífico el agua se enfríe. El agua caliente que fue arrastrada por el viento alisio provoca que se formen fuertes precipitaciones, nubes y lluvias del lado de Australia,
formándose una celda de circulación y esta es llamada como celda de Walker, bajando sobre el centro del Pacífico. Para que se dé este flujo alisio, la presión atmosférica sobre el Pacífico se fortalece formándose una alta presión, y donde está el agua muy caliente se forma una baja presión. Con estas condiciones de aguas frías en el Pacífico permite que el flujo alisio que atraviesa Centroamérica provoque un flujo que lleve más sistemas atmosféricos con ondas tropicales. Por lo tanto, durante el fenómeno de la Niña se incrementan las precipitaciones sobre toda Centroamérica. La aparición del fenómeno de la Niña no es periódica. Esto quiere decir que no ocurre un evento de este tipo cada cierto número de años. Por lo tanto, un evento del Niño no lo sigue necesariamente uno de la Niña y viceversa. Se ha encontrado que la actividad de estos fenómenos varía en escalas mucho mayores de tiempo, aproximadamente en forma interdecadal, siendo la actividad de los 80 y 90 más intensa que la vista unas décadas antes. En la Niña, básicamente lo que se ve es un reforzamiento de las condiciones normales sobre la zona oceánica, acompañada de la aparición de aguas más frías de lo normal. Durante un episodio de la Niña es típico observar condiciones más secas respecto a lo normal sobre la parte centro-ecuatorial del Océano Pacífico, debido a un debilitamiento de la corriente en chorro entre los meses de diciembre y febrero. El Programa Mundial de Investigación Climática de la OMM, a través del Programa de Océanos Tropicales y la Atmósfera Mundial, monitorea el Océano Pacífico tropical, utilizando diferentes métodos e instrumentos, los cuales generan información para conocer las condiciones actuales y alinear los modelos para la predicción del futuro comportamiento y características de la Niña. En cuanto a las temperaturas, se ve en el plano que en condiciones normales de 1990 el agua está fría del lado de Sudamérica y caliente del lado de Australia, mientras que en la condición de la Niña en diciembre de 1988 existe un enfriamiento al centro del Océano Pacífico, ya no solo en Sudamérica, y se tienen aguas más calientes del lado de Australia. Por otro lado, cuando sucede el fenómeno del Niño, casi no quedan aguas frías en Sudamérica, ya que el agua caliente se desplazó de Australia hacia el Océano Pacífico Central. La Niña y sus consecuencias sobre el sector agropecuario en América Latina. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el año 2012. Problemas en la producción, incremento de los precios y aumento de la inseguridad alimentaria castigaban a la región. En México tuvieron pérdidas en el grano. La sequía prolongada en 19 estados y el aumento de las heladas provocaron la pérdida del 80% de la producción de frijol y el 50% de maíz en el mes de enero. En total, según datos de la Universidad Nacional Autónoma, hubieron 2,5 millones de personas en riesgo de padecer hambre, a consecuencia de los daños causados a la agricultura y a la ganadería por la falta de agua. En Chile, la oleada de incendios agravada por los efectos de la sequía. El Ministerio de Agricultura declaró emergencia agrícola por déficit hídrico en 41 distritos del país, más de la mitad de ellos en la región de O'Higgins, eminentemente agrícola, donde el promedio de lluvias es un 44,7% menor al habitual. En Paraguay se alertó de emergencia nacional. El gobierno declaró en emergencia la agricultura familiar campesina e indígena debido a que desde noviembre de ese año las lluvias que cayeron fueron insuficientes. En Ecuador la lluvia no cesaba. El arroz fue uno de los cultivos más afectados por las inundaciones que fueron precedidas de una prolongada sequía en las zonas de producción. El gobierno no dio cifras concretas sobre las pérdidas en el sector agropecuario debido a que las precipitaciones cesaron hasta muy tarde. En Uruguay tuvieron escasez, mas no sequía.
El gobierno y los productores agrarios expresaron en las últimas semanas del año 2012 su preocupación sobre la sequía y sus perjuicios para el sector de la soya y para la ganadería, especialmente en la zona norte del país. ¿Cómo afecta el fenómeno de la Niña a nuestro país? Las tormentas afectan nuestros productos agrícolas, las zonas costeras, daños en sitios urbanos, carreteras, aumentan las enfermedades, dañan los vehículos, accidentes, las zonas habitacionales populares sufren con las cárcavas, entre otros. En general, el golpe de la naturaleza afecta a toda la sociedad. A nivel de Latinoamérica, se pueden destacar los siguientes efectos: disminución de las precipitaciones sobre el centro y el este de Argentina, Uruguay, sur de Brasil y Paraguay, lo que contribuye para que disminuya el nivel de altura de los ríos y, en consecuencia, se reduzca la probabilidad de inundaciones importantes. Aparición de áreas con déficit de precipitación en Cuba. Aumento de las precipitaciones en el nordeste del continente americano y el incremento de las precipitaciones en la región del altiplano y noreste argentino. Tormenta tropical Iota. Iota llegó a El Salvador como tormenta tropical, tras acumular 10 muertos en su camino y provocar daños en Nicaragua, donde miles de personas quedaron incomunicadas, sin agua ni luz. La tormenta amenazó con agravar la situación de zonas de Centroamérica, devastadas por el ciclón ETA. Iota ingresó por los orientales departamentos de Morazán y La Unión, unos 220 kilómetros al este de San Salvador. Iota se mantuvo como tormenta tropical, con vientos sostenidos de hasta 65 kilómetros por hora, moviéndose hacia el oeste del país. Ingresó al Océano Pacífico, donde se degradó a sistema de baja presión. El gobierno salvadoreño lamentó la muerte de un motociclista luego de que un árbol fue derribado por el viento. Un total de 813 personas fueron evacuadas de zonas de riesgo y ubicadas en 230 albergues. Más fuerte que ETA, Iota llegó a Nicaragua como huracán, con vientos máximos de 260 km por hora. Inundaciones repentinas y crecidas de ríos amenazaron la vida de los pobladores en partes de Centroamérica, debido a las lluvias provocadas por Iota, advirtió el NHC. Huracán ETA en El Salvador. La influencia que tuvo el huracán categoría 4 en el país, además de que se combinó con un frente frío y el paso de una onda tropical, según el reporte del MARN. La pesca artesanal, prácticas deportivas y toda actividad marítima en el territorio nacional fueron suspendidas. Las ráfagas de viento que se percibieron en El Salvador estuvieron relacionadas con la circulación ciclónica de ETA y un frente frío, según los reportes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ETA avanzaba por el Caribe, rumbo a Nicaragua, país donde tocó tierra un martes por la madrugada, probablemente de categoría mayor. Detallado por el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes. ETA se convirtió en huracán categoría 4 a medida que las condiciones comenzaron a deteriorarse a lo largo de la costa noreste de Nicaragua. En el país, Protección Civil emitió un aviso por los vientos nortes de moderados a ocasionalmente fuertes que alcanzaron velocidades de 30 a 60 km por hora, siendo más sensibles en zonas altas y montañosas del país.